Bienvenidos a el último, a esta nueva sección que me gustaría llamarla análisis al óleo, porque me gustaría mezclar varios colores, entendiendo los colores como aquellas áreas de interés, ¿no? mías, como puede ser la psicología, el psicoanálisis, la filosofía, el cine, ¿no? todo lo relacionado con lo artístico, para no pintar, ¿no? el lienzo de un solo color. Y me parece que mientras más se pueda aportar desde diferentes lugares, con diferentes colores, va a estar mejor, va a estar muchísimo mejor. Y hoy, para empezar, vamos a analizar una de mis películas favoritas, que es nada más y nada menos que The Truman Show, Historia de una vida. Así que bueno, ya metiéndonos en materia, lo primero es que voy a darles un aviso de spoiler. Voy a mencionar un poco de lo que sucede en la película, sobre todo el final, que es tan mágico, tan bello. Así que bueno, están avisados. Después, lo siento, el que avisa no traiciona. Así que vamos con eso. Primero para decir es que The Truman Show es una película de 1998 protagonizada por el genial Jim Carrey, el cual la premisa, vamos a decir que Truman, el personaje principal, protagonista, es tanto protagonista de la película como de su propio show, el cual tiene la particularidad o la pequeña gran cosa de que él no lo sabe. Él no sabe que es protagonista de un show. Porque ya desde antes de nacer, su vida estaba siendo grabada a las 24 horas y es a su vez el show televisivo más visto por todo el mundo. Toda su vida, podríamos decir, no más que un guión creado por un director, que lo vemos ya desde el principio de la película. Entonces, lo primero que nos deja, la primera impresión que nos da al comienzo de la película es que todo, absolutamente todo, es falso. El amigo, la novia o esposa, las personas con las que trabajan, son todos actores, implantando así la semilla de la ficción. O sea, si se quiere, de lo fingido, la mentira, ¿no? Todo es una gran mentira. Pero ¿para quién? Para nosotros, que somos los espectadores, no así para Truman, el protagonista, ¿no? Podríamos decir que la película funciona algo así como Gran Hermano, donde hay cámaras absolutamente por todos lados y las personas dentro de la casa vendrían a ser Truman. La diferencia es que en Gran Hermano saben que están siendo grabados, ¿no? Acá Truman no. Entonces todo un gran escenario montado sobre la vida de Truman. Entonces, lo primero que vamos a ver es ese escenario, esa gran maqueta creada por el director, que vemos que es un gran estudio, un estudio de grabación, que viéndolo en perspectiva es un gran montaje, ¿no? Y también algo bastante curioso es que Sea Heaven, así se llama el lugar, podríamos entenderlo como un paraíso, ¿no? Como el lugar ideal. Si hay algo que trata esta película es el ideal que busca venderle a Truman, ¿no? Ese guión donde él tiene una esposa estable, tiene un trabajo estable, vive una vida hermosa, hasta que sucede algo, ¿no? Se introduce lo que sería la sospecha, la duda. Vemos en un primer instante cómo a partir de este gran montaje, de cómo hay algo de todo ese montaje que ya desde el inicio de la película empieza a trastocarse, empieza a caer, y lo vemos paradójicamente con la caída de un reflector en medio de la calle, donde Truman también se sorprende, a lo que también es una referencia a nivel simbólico de que algo de toda esa escena, de todo ese montaje, empieza a resquebrajarse, empieza a caer, y justamente es Truman quien se empieza a dar cuenta de ello. Pero rápidamente el mismo montaje, el mismo director, toda la misma escena, la misma actuación, empieza a tratar de taponear todos esos agujeros que va a suponer la fragilidad de ese montaje, ¿no? Al principio de la película es como si le estuviesen haciendo una entrevista a Christoph, que es el director, y dice así: estamos cansados de que los actores nos muestren emociones falsas, mundos falsos. No hay absolutamente nada falso en Truman. No hay guiones, no hay trucos, no se trata de Shakespeare,
pero es una vida. Acá algo que me deja pensando, que dice Christoph, es que él está sembrando la mentira únicamente para Truman. Porque la película nos posiciona en el lugar de el espectador que sabe que todo es una gran mentira y un poco nos posiciona como aliados, como acompañantes en la premisa para mí de toda la película, que es la búsqueda de la verdad. Esa búsqueda de la verdad está íntimamente relacionada no con la verdad absoluta de la realidad, de la vida, sino más bien con esa verdad que es propia de Truman, es decir, de ese sujeto, ¿no? Hay tantas verdades como sujetos o personas en el mundo. Y vamos a acompañarlo en toda esa travesía por tratar de velarla, ¿no? Otras de las cosas que viene a sembrar, ¿no?, la película es esa sensación de hipervigilancia, de sentir ese observado, quizás, ¿no?, como bien lo vemos en el libro 1984, ¿no?, donde hay televisores y cámaras por todos lados, o esta sensación actual donde los celulares nos escuchan, estamos hablando con amigos sobre irnos de viaje y a los 5 minutos entrando a Instagram vemos publicidades de viajes o ofertas, ¿no?, relacionadas con viaje. Entonces un poco lo que tiene la película es sumergirnos en algo no solo quizás paranoico, pero sino también algo real, ¿no? Esta sensación de ser observado, la mirada del otro y cómo construimos la realidad en base a lo que ese otro o la construcción que hacemos de ello nos devuelve, ¿no? Le da consistencia. En el momento en que cae ese reflector, que es un momento, podríamos decir, originario para introducir la sospecha, la duda, es muy importante porque es a partir de allí que Truman empieza a cambiar, empieza a notar algo que quizás antes se pasaba por alto, ¿no? Entonces todo ese montaje, toda esa escena empieza a resquebrajarse. Entonces Truman de alguna manera va a ir percatándose de estas coordenadas, de estas contingencias. Lo vemos también cuando en algún momento se larga la lluvia y únicamente llueve sobre él. De esa manera buscan parchar o solucionar ese mundo creado ficticio al cual Truman todavía no sabe que es un gran montaje. Bueno, y lo primero que me gustaría introducir es un concepto, ya vamos a meter un concepto que es nada más y nada menos que el concepto de fantasma en Lacan. No nos vamos a poner muy quisquilloso, lo vamos a utilizar o lo voy a utilizar como referencia para analizarlo, ¿no? Cómo en la película se ve reflejado esto. ¿Qué es el fantasma, ¿no? Según Lacan, así rápidamente diríamos que el fantasma es una estructura, un marco, un guión que le da a ese sujeto, en este caso Truman, un lugar en el deseo del otro. ¿Qué quiere decir esto? O más bien, ¿para qué sirve? Lo que hace este fantasma, este guión, esta frase, de alguna manera es darle consistencia, darle sostén a la realidad psíquica de ese sujeto, en este caso Truman. Lo podemos ver muy bien como todo ese guión creado, toda esa gran pantomima creada por ese director, que vendría a ser la representación de ese otro, o también quizás la audiencia. ¿Cuál es ese deseo, no? Entonces el fantasma lo que viene a hacer es tratar de dar respuesta a qué quiere ese otro de mí, el cual yo no lo sé, lo supongo, lo trato de construir. No vemos la realidad tal cual es, así como Truman tampoco puede verla, sino que la vemos a través de ese guión inconsciente, ¿no? De ese gran montaje. Entonces sí, el fantasma de Truman, podríamos decir que su vida está literalmente montada, es una escena, es una escenografía, para satisfacer el deseo de millones de personas, de todas esas personas que lo ven desde que es un bebé hasta el momento en que nosotros nos incorporamos en la película o en su narrativa, en su historia de vida. Ese es seguir siendo el foco, ¿no?, o el entretenimiento de millones de personas, a lo cual él no sabe, ¿no? Entonces acá se presenta esa cuestión inconsciente de que él no se sabe protagonista de un show, ¿no? Porque bueno, ese guión está demasiado bien armado por el director, esa realidad tiene una consistencia inquebrantable hasta el momento que se empieza a quebrantar
con un montón de indicios que van apareciendo en la película, no solamente a partir del reflector, sino también el momento en que se cruza con su padre y rápidamente es, podríamos decir, como reprimido por unos oficiales extraños ahí que él no entiende, ¿no? Entonces, a partir de esos eventos, se empieza a preguntar y empieza la duda a socavar dentro suyo. Eso no quita que él, ese sistema, esa escenografía, también responde por taparlo, ¿no? Entonces, también de alguna manera empuja a Truman a seguir confiando y creyendo en ese guión. Otra de las escenas también muy, me parece como muy importante, es cuando va a lo de su madre y está viendo el álbum de fotos de su casamiento con su esposa y se da cuenta de que en una de las fotos de casamiento su esposa en ese momento está haciendo, está cruzando los dedos, ¿no? Entonces él ahí creo que es un momento muy importante porque aparece cierta ira, aparece cierta agresión en Truman por querer saber la verdad o por querer comprender, ¿no? Entonces, de alguna manera, lo que él hace es confrontar a su esposa. Y su esposa que hace todo el tiempo es como agarrar un elemento, un electrodoméstico, un chocolate, un Nesquik, y hacer como si fuese una publicidad, ¿no? Todo el tiempo, a lo que él un poco empieza a darse cuenta de que hay algo ahí que no encaja. Hay algo que no cuadra. Pero también rápidamente ese sistema, esa escenografía, ese director manda al amigo y termina salvando la situación. ¿Salvando la situación para quién? Para el guión, para los otros, para la audiencia, para el director. No así para Truman, que lo vuelve a esclavizar, ¿no? Entonces esos intentos de liberación que tiene él van a ser todos intentos en algún momento fallidos, ¿no? Ganando así el sistema, ganando así la mentira, hasta que en algún momento esa acumulación se va a torcer hacia el otro lado, hacia la libertad, hacia la búsqueda de la verdad. Si hay algo con lo que está íntimamente relacionado de Truman Show, es con la alegoría de la caverna de Platón, y para quien no la conozca, Platón en su libro La República plantea cómo varios prisioneros se encuentran, ¿no?, capturados y lo único que ven es las sombras que proyecta un fuego, ¿no? Son sombras de animales, de un montón de cosas, ¿no? Haciendo referencia a las apariencias. ¿Por qué? Porque esos esclavos están todos encadenados, fijos, mirando las sombras que se proyectan, ¿no?, a partir de ese fuego. Entonces, seduce Platón a pensar que todas esas sombras son en realidad la realidad para esos esclavos. No pueden ver otra cosa más que eso. Y si no se pueden ver otra cosa más que eso, diríamos que eso es la realidad para ellos. ¿Qué pasaría si uno de esos esclavos se liberase de sus cadenas, ¿no?, y encontrara o se topase con la verdad, con la iluminación, saldría de esa caverna que tiene cautivos a los prisioneros, ¿no? Y ahí vemos cómo ese mundo de las sombras no es más que un mundo de apariencias que hace referencia a todo ese montaje que vemos en Sea Heaven, en el paraíso creado para The Truman Show, el cual también en algún momento podemos pensar que ese esclavo que se libera o que intenta liberarse es ese trabajo que hace Truman como el esclavo que supone Platón, ¿no? Y vemos cómo busca la luz o busca lo real, no busca la apariencia. Obviamente que Truman, habiendo estado de por vida en esa situación, bajo esa gran pantomima, le cuesta muchísimo creer en algo por fuera de ello, ¿no? Ese guión responde a todas sus preguntas. Entonces, como también hablábamos de el fantasma de Lacan también habla de lo que sería el atravesamiento del fantasma, ¿no? Entonces, teniendo en cuenta que el fantasma es este guión, esta respuesta que tratamos de construir para responder a qué quiere el otro de mí, qué quiere esa gran audiencia, ese atravesamiento del fantasma podríamos entenderlo como la salida de la escena, la salida del guión, aquel momento en el que el sujeto deja de sostener la escena, deja de sostener el guión que organizaba su relación con el deseo del otro, ¿no? Y este atravesamiento ocurre cuando el deseo del otro no tiene una garantía última, ¿no? Ya sea en base a la sospecha, hay algo que no empieza a encuadrar y esa garantía o esa respuesta
cae o pierde consistencia, ¿no? Esto ocurre también cuando el sujeto advierte que el lugar que ocupaba en la escena en realidad era una construcción, por eso una escena, no una ficción, algo que más bien es creado para sostener una realidad. ¿Cuál? La de Truman en este caso. Y que no hay guión que determine completamente su existencia, es decir, que ese guión no es la verdad última, no es la garantía última, entonces no completa su existencia, sino más bien que le permite eh, dar respuestas y vivir, pero aún así no es completa, hay algo que falta, que es la verdad, o hay algo que no termina encontrando porque no es una verdad última, no es la verdad absoluta, el fantasma, sino más bien que es una creación, una invención del propio sujeto. Entonces el atravesamiento de ese fantasma es dejar de vivir dentro del guión, dentro de la escena que organiza tu realidad, en este caso la de Truman. Pero eso no quiere decir que el fantasma desaparezca, sino que pierde su poder para organizar completamente la vida del sujeto. Entonces hay algo que cae, el velo trastabilla y cae, ¿no? Es como, a mí se me ocurre pensarlo, como tenemos el guión y lo tenemos a Truman acá adentro, ¿no? No puede salir de este límite. Está, tiene consistencia hasta aquí, ¿no? Tiene ciertos bordes. Y Truman está dentro de él y o podríamos pensarlo, ¿no? Como si Heaven, el lugar en el que él vive, como este guión. Pero ¿qué pasa? Hay algo de esta hoja o de estas palabras de este guión que Truman empieza a darse cuenta como, che, no me parece que sea tan así, ¿no? Entonces en esta búsqueda por encontrar la verdad, por, por mostrarse también la realidad no tan consistente, agujereada, tiene filtraciones y Truman cada vez las visualiza cada vez más. Ese atravesamiento del fantasma sería que Truman salga de aquí, se cobre, no sé, que tenga el poder suficiente como para salirse. Y esto no va a desaparecer, ¿no? Pero sí, Truman va a dejar de sentirse, va a dejar de responder a través de este guión, ¿no? Va a poder, en algún momento podríamos decir que hay una muerte del personaje, porque el personaje está en este guión, no afuera. Hay una muerte del personaje y también hay una muerte, un desfallecimiento de ese otro, ¿no? Porque justamente funcionan los dos al mismo tiempo. La muerte de ese otro porque justamente ese otro en la película, el director, es quien creó todo este guión. Y Truman se sale de la escena, la vemos en la última escena, spoiler. Primero Truman se confronta con uno de sus traumas, que era el agua, en donde Christoph, el director, cuando él era niño, tenía muchas ganas de navegar, de salir, de viajar y tenía una relación muy íntima con su padre, a lo que en un momento que están navegando por el medio del mar, Christoph decide, ¿no? El director, como darle una lección a Truman para que no vaya más allá, eso también es muy importante, y vaya más allá. ¿Por qué? Porque en un momento Truman se había puesto revoltoso el mar, ¿no? Había mucha correntada y Truman quería seguir. Le pregunta al padre o el padre le dice, ¿querés que sigamos? ¿Querés que vayamos? ¿Que volvamos? No, sigamos, ¿no? A lo que esa decisión es muy importante en la película porque Christoph introduce como un oleaje mucho más grande y supuestamente, ¿no? Como que el barco se cae, se tropiezan y termina muriendo el padre de Truman, ¿no? El personaje del padre, por lo que Truman queda traumado y cada vez que ve el agua se acuerda tiene como un estrés postraumático con navegar. Y también por el hecho de querer desear más allá, ir más allá. Y justamente él rompe con esa lógica al final de la escena porque justamente es navegando que él rompe esa idea de poder salirse del guión, ir más allá. Y justamente cuando su barco choca con los límites de lo que sería el guión o del gran montaje, vemos que hay una puerta que quizás simbólicamente represente, ¿no? La salida de la escena, la salida del guión.
Y también observamos cómo Christoph, el director, hasta el último, la última, busca convencerlo para que se quede, para que no se vaya, ¿no? Para que quizás su realidad siga respondiendo a ese guión, ¿no? Se vuelve impredecible para el guión, ¿no? Para, para el director que busca controlar, ¿no? Todo el circuito en el cual se mueve, todo el entorno en el cual se mueve Truman, y cómo él se sale por momentos dentro del guión de micro guiones, ¿no? Entonces cuando en un momento él está doblando en una calle, qué sé yo, escucha en la radio que hay como una interferencia de que hay alguien que está relatando lo que él está haciendo. Y se empieza a dar cuenta y empieza a tomar calles al azar, aleatorias, y se da cuenta que no hay guión ahí en esos momentos, ¿no? Se vuelve impredecible, empieza a dar vueltas en una rotonda. Y eso es muy divertido para la película. Pero también para esa búsqueda de la verdad, que si bien sigue dentro de Sea Heaven, hay algo ahí que ya no puede retroceder. Y eso es muy interesante porque justamente es en ese momento en que ya ha ganado la sospecha, ya no es que ha ganado la sospecha, pero quizás también ha perdido la consistencia el guión. Y volviendo con la escena final, que me parece totalmente hermosa, superando él su trauma con el agua, llegando a lo que sería el fin o los límites de, de ese lugar creado, de esa escenografía, y charlando con el director al final le dice, no puedes irte, Truman, perteneces aquí, ¿no? Entonces, ¿cómo hasta el último Truman es tentado a no irse? No irse, quédate, le dice, la realidad que creé para ti no es muy diferente de la de afuera, pero acá sos protagonista, ¿no? Le empieza a endulzar el oído. Y Truman, ya desistiendo a todos esos intentos frustrados por el director, que es quien más se resiste a soltarlo, porque la audiencia en algún momento, vemos, ¿no? Por momentos, como la audiencia tampoco es tan... tampoco puja mucho por retenerlo a Truman, sino más bien es el director, ¿no? Es un poco más autoritario, súper yoico, ¿no? Y bueno, y finalmente Truman dice una de esas, dice la frase que dice al inicio de la película, ¿no? ¿Cómo dice? Buenos días, buenas tardes, y en caso de que no nos veamos, no sé, buenas noches creo que dice. Algo simbólico, quizás a nivel cine, es que se despide, ¿no? No es que se despide del director, sino que más bien es ese gesto teatral, ¿no? De se acabó, me parece muy bueno porque se acabó el show también, se acabó el personaje, se acabó la transmisión. Y él se sale de la escena, vemos como en una puerta en medio de los límites, se sale y la oscuridad se lo traga, ¿no? Pero él, esto ya lo agrego yo, pero la luz está dentro de él. La verdad, esa búsqueda de la verdad, ha acontecido en él para darle paso a otra cosa, algo nuevo. Eso justamente ahí termina la película, se acaba la transmisión y vemos como Truman desaparece. Así que bueno, hasta aquí el análisis de Truman Show. Chicos y chicas, suscríbanse, den like, todas esas cuestiones relacionadas con las plataformas. Síganme en Instagram, @elultimo.podcast. Y bueno, para los próximos análisis me gustaría leerlos en los comentarios. Y bueno, hasta pronto, nos vemos la próxima. Muchas gracias.